Estamos en Secretos de Necochea una vez más, en este ya 2026. Se nos ha pasado el tiempo. La verdad que ha sido, o es cuestiones de que cuando quisimos acordar estábamos en el finales del 2025 y ya automáticamente ya estamos en enero del 2026. Carlos Bonselio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás todo este tiempo y este nuevo año? Bueno, muy bien, reiniciando nuevamente con Secreto de Necochea y con un mes bastante tórrido, estuvimos en enero, estamos a finales, justo el último Sí. día hoy, y contento, ¿no? Hemos visto pasar amigos, hemos visto que han disfrutado del mar, Sí, sí. de la playa, del recorrido, del río, así que esperando que este 26 traiga una mejor movida, una mejor vida, ¿no? Sí. Que la gente pueda disfrutar de su vida, y que, bueno, Pero, que no pero, haya miseria, ¿no? pero se nota más movimiento en el verano en Quequén que en otras oportunidades. Podés hacer un balance porque vos vivís a 3 cuadras de la 502 prácticamente. O sea, Sí, en lo normalmente, que es zona playa realmente. sí, normalmente es un lugar tradicional que es compuesto por familias que venían con la virazón, con el club de virazón, que es el origen de las familias patricias, los masones, aquellos que hicieron el Hotel Quequé, Mm. y hoy en día siguen Y viniendo, expresidente de la claro, nación. y siguen viniendo los Familiar. familiares, herederos, hijos, nietos, tataranietos, así que familias ilustres, le dirían, patricias, ¿no? Sí, claro. Y después, bueno, se ha compuesto, después en ese momento, allá por el 40, 45, se armó la colonia de Selva, Ujú. que en ese momento era Chade, Cade, tenía otro nombre extranjero, y, Claro. y venían los trabajadores a disfrutar un contingente que serían 10 días, a disfrutar del mar, y bueno, de ahí mandaron a los hijos y se acomodó una cantidad de gente que era la trabajadora Luz y Fuerza en el lugar, y esa gente trajo a su vez a sus amigos Claro. del barrio. Entonces, son las dos vetas grandes que tiene Quequén, que tiene Playa Quequén, Playa, claro. y después, por supuesto, hay una tradición dentro de lo que es el centro de Playa de Quequén, que serían unas cuantas familias que vivieron continuamente, ¿no? Alrededor de la municipalidad, de la delegación municipal. Claro. Digamos, todo lo que hoy en día prolifera por Quequén, no tiene gran turismo Quequén por, digamos, grandes atractivos turísticos, aparte del mar y la playa, ¿no? Puede ser que algunas cosas que le faltan, Mm. digamos, el faro Sí, o sí. el monumento, más visitas al monumento, mayor señalización. Y después, bueno, lo que hay, lo que es naturaleza, Río Claro, Quequén, exacto. Gran Ahora, Puerto. el otro día a la madrugada, va, a primeras horas de la mañana, vos me mandaste un mensaje diciendo, che, ¿qué pasó en Quequén? Hubo una gran explosión, 2, 3 de la mañana, que les sorprendió. Y bueno, nosotros que estábamos en los medios de comunicación ya habíamos recibido la noticia que a la hora que me mandaste vos no estaba todavía, por eso el llamado. Fue una explosión grande, se escuchó. ¿A cuántas cuadras del puerto estás en este caso vos? Más o menos unas 10 12 cuadras. Claro. Digamos en tramo directo, 1200 metros, Sí. ponele, pongámosle eso. Y bueno, eso fue, la vecina me comunicó, me despertaron, porque escuché una explosión Explosión. fuerte, y, y bueno, y después empezamos a averiguar, y era que se había caído parte del silo, ¿no? Un importante problema en la que es la terminal Quequén, que es creo que anterior tenía otro nombre, ¿no? Bueno, sí, no, desde que se privatizó el puerto, desde que el puerto se provincializó, que Sí, pasó en los 90 al Estado provincial, que se concesionó, pasó a ser Terminal Quequén Sociedad Anónima, que se vencieron sistemáticamente las concesiones, ya llevan 3 prórrogas de un año, o sea, sin definiciones. Este año vence la concesión del ACA, que en su momento era FACA, también ahí en lo que es el Quequén. Pero Terminal Quequén recibió
en aquel entonces lo que era la Junta Nacional de Grano. Claro. Y esos hilos que precisamente estatales. eran de la Junta Nacional de Grano, que cuando pasan a la concesión de determinada que no como dueño, pero siguen la operación. Y eso es lo que ha sido falta de mantenimiento. Y que por suerte no pasó. Bueno, y la antigüedad también, ¿no? Bueno, No se hablan de 80 años más o Claro, menos, ¿no? ya quizá había que... Vida útil, posiblemente. Ya terminó su vida útil, había que destruirlo con explosivos y hacer unos nuevos hilos, y modernizarlo, ¿no? Los hilos. Sí. Pero ya el material tiene una fatiga, un problema estructural. Entonces, bueno, hay que pensar que el nuevo concesionario tiene que hacer los hilos nuevos. Y sí. No tengo ninguna duda, como hizo Sitio Cero. Incluso bueno, ACA. Claro, ACA hizo en la época del 80 y pico con Alfonsín. Claro. Me acuerdo que empezó a hacer un silo grande. Mm. Y bueno, y esto es lo mismo, pero el puerto hoy está trabajando, estamos hablando de que está trabajando casi alrededor de las 10 millones de toneladas anuales Sí. de movimiento. Así que no puede ser que el puerto camine a control remoto. No hay control remoto porque ahí está la vista que se ha caído silo, como así puede haber algún contratiempo dentro del puerto. Yo digamos que se ordenó, camina a control remoto porque el anterior presidente solucionó los problemas sindicales que cada tanto anterior. Sí, O sea, Juan Palma, ¿no? Claro. Entonces, solucionando esos problemas, el puerto empezó a caminar, a trabajar, la gente quiere trabajar, ganar bien, por supuesto. Y bueno, estamos a la vista de que se sigue con lo mismo, no hay un plan estratégico que pero supuestamente ahí está escrito, todos esos planes están escritos. Llevado a la práctica es como que no funcionara. Sí, ¿Cuántos pero- años hablan de que la vuelta al tren? Toda la vida. No, el tren ya directamente deséchelo porque están borrando las vías prácticamente, se ve que Exacto. las están sacando. Ujú. Pero la logística del puerto es fundamental para que trabaje, para que tenga mayores cargas, que tenga buenos caminos, buenas rutas. Si no van a traer el tren, arreglen la ruta, ensanchen la circunvalación, ensanchen la 55, ensanchen la 227 creo que es aquí. Sí, Bueno, y la que va a Tres Arroyos la también. 228, la 86, la Claro, 227 y la vayan ensayando, 88. vayan mejorando la logística esa, y cobrenle a los camioneros o a las empresas, porque ahí se va a deteriorar. Entonces con un peaje, bueno, le empezamos hay que mejorarlas primero, no empiecen a poner acá al revés. Sí. Yo veo la ruta de Tandil y Sí. cobran peaje y todavía no la hicieron. Claro, bueno, Así sí. no. No va, así no va. No va. Pero todo esto que planteas vos, tenemos 5 rutas que llegan a puerto, pero todas tienen su deficiencia, Sí. que es lo que estás planteando vos. En algún momento esto tiene que mejorar y como vos decís, vamos llegando a 10 millones de toneladas este año. Ahora, cuando uno escucha la cantidad de cereales que será esta cosecha, están hablando de 150 millones de toneladas en todo el país, por supuesto. Sí. Por ende, la proporción que va a llegar a puerto va a ser mayor que otros años anteriores. Se está hablando como de 30 millones más. Y la alternativa, fíjese, Marcelo, que los buques ahora son grandes, Sí. todavía entró uno de 60.000 toneladas, Exacto. que en Rosario no pueden cargar. Exacto. Creo que pueden llegar a 35.000. Entonces el resto hay que cargarlo acá. ¿Y cómo traerlo? También se puede traer, podría traerse, si hubiera buena logística, con tren desde Rosario para un tren que doble en la Barría, Sí. que es el que va a Bahía Blanca, ¿no? Exacto. También. Entonces traerla para que queden directamente y ampliar, agregar un nuevo muelle que nosotros vimos que se podía agregar y intervenir dentro del puerto el Interland, porque no puede ser que la municipalidad de Necochea sea la única que maneje el puerto, porque No, que hay tiene carga de todo. un representante. Ah, no, y aparte que está bien que sea Necochea reclame que tenga buenas rutas y que reclame un resarcimiento por Sí, por el uso. Por el uso.
Pero también tienen que intervenir aquellos municipios cercanos o lejanos que pueden sacar su producción por Puerto Lequén. Obviamente. Y entonces, bueno, no necesariamente tiene que estar todo aquí en Necochea, porque la producción no está. Si uno siembra a 300 kilómetros, tiene un flete, ¿no? Sí. Una cosa de sembrar a 100, a 200, 300, va Claro. variando el flete. Por eso era bueno el ferrocarril en un momento. Pero bueno, ya está la idea concebida de no, aparte de no realizar mejoras y si no hacer el ida y vuelta, porque en algún momento también se podía hacer el tema del ferrocarril con containers que Sí, se entraran señor. con los granos y salir con containers. Bueno, los granos mismos se pueden vender en containers. También. Este- Si son específicos, que Sí, tienen determinada hay- calidad, van en container. Nadie podría ir tranquilamente si tienen una calidad tremenda el cereal Por argentino. supuesto, por supuesto. Pero O sea, lo que pasa, claro, nosotros me tenemos que vender barato. ¿Por qué? bueno, es la gran discusión de siempre. Ahora, vuelvo al dato que dijiste vos. Entonces está funcionando a control remoto. Sí. Con Para mí, presidente, con una- sin presidente. No, y ahora no tiene presidente. Sí. Bueno, tiene interino, sí, pero bueno. ¿Te acordás cuando estaba el... No había venido todavía... Pampa. Había, Estuvo también estuvo un año estuvo. un año así, pero... ¿Y funcionaba? bueno, sí, pero tenía algunos conflictos. Bueno, está bien. Después se solucionaron los conflictos y funciona sola. Sí, Funciona solo, pues con el directorio nomás. Si lo que tiene que hacer es lo mínimo. Pero claro, si no van a hacer nuevas obras o si no ampliar resuelven las concesiones, no te olvides que había que soterrar la línea de alta tensión, había sí, que señor. crear unos nuevos muelles, bueno, había varias cosas, un puente de espejo al Dardo Rocha, pero no podemos arreglar el Y puente de sacar- Dardo Rocha. Sacar definitivamente la Que escurra. escurra para que no moleste más ahí a la operatoria portuaria, que no le moleste más al astillero que está, Sí, que ahora lo mandaron ahí, una parte del astillero, sobre Necochea. sobre Necochea, un absurdo total. Bueno, entonces todas esas cosas hay que mejorarlas, pero bueno, están los responsables, Ahora- los políticos, todos, y los dirigentes de las empresas, los empresarios, esto es para todos. Sí, claro. Nos están, digamos, no olvidemos también que nos están debiendo, que nos contaminan con el polvillo y con muchas cosas más, y no hay un resarcimiento para la población cercana al puerto, ¿no? No Del lado de tenemos- Quequén sobre todo, Y de ¿no? Necochea también. Sí, ¿no? sí, pero en Quequén estás más cerca todavía, No, ahí ¿no? nomás, Sí, sí. Si lo analizás, estás a pocas cuadras igual. El Ahora, peligro, también hay que buscar seguridad, porque el peligro de los hilos que pasó el otro día no es cosa menor. No, y no. después estamos trabajando con fertilizantes que son altamente explosivos, ¿no? sí, ni hablar. Ahora, hay una frase que lo decían y que muchas veces se consulta, si es que la comunidad, la política, poner el nombre de nosotros que querramos, pero si todos en algún momento nos preguntamos si estamos a la altura de las circunstancias. Estamos a la altura de las circunstancias, porque hablamos del puerto, hablamos del turismo, hablamos de crecimiento poblacional o no, y así hay una serie de cuestiones. Todavía no hablamos de eso. No, pero que íbamos, por eso estamos a la altura de las circunstancias, porque uno de los temas que el 17 de noviembre nosotros hicimos, precisamente sobre este tema del crecimiento poblacional o no, el descenso de la natalidad, fue a través de un estudio que vos trajiste en mitad de noviembre del año pasado. Sí, es más grave, de mayor gravedad ahora. Cuando comprobamos que en el 2025, comparado con el 2020, en la provincia de Buenos Aires los nacimientos se redujeron. En 2020 había 180.000 nacimientos, ahora en 2025 120.000. Claro. 2025, Sí, muertes señor. 134.000, nacimientos 120.000. O sea que es mayor la cantidad de muertes Que nacimientos. ¿Qué conlleva eso? Una reducción de la población. Pero Y de la población menor. bueno, el futuro. El Estamos futuro. hablando del futuro. Si tenemos una baja natalidad, y hablando de Necochea, pero cuando los últimos informes ya te das cuenta que es la provincia de Buenos Aires y la nación Claro, en y todo. varios países de Bueno, en el mundo también, por supuesto. Ahora, cuando uno se sorprende
que ya 2030 tienen pronosticado, 2030, estamos en el 2026. Bueno, los datos son del 2025, Sí. pero estamos ahí nomás, y ya dicen que en las escuelas primarias en la provincia de Buenos Aires habría 1.200.000 niños menos que van a ir a la escuela simplemente porque no están. No están. O sea, que la proyección es la que te determina. Y entonces, che, nadie presta atención a Ya, este no, dato. pero lo están ocultando. Ya los gremios docentes tendrían que salir a hablar de la cantidad de matrículas menos que van teniendo, ¿no? Porque ya esto, si estamos hablando de 2020, ya en 2022 empezamos Sí. a la parte de los jardines y llegamos ya casi al primer grado. Sí, claro. Estamos cerca del primer grado. O sea, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué la gente, las familias no crecen, no tienen hijos? ¿Por qué? Cambió muchos factores. Y hay muchos factores para que no tengan hijos, que son el tema del chip que le ubican a las jovencitas, Sí. porque antes Sí. había mucho nacimiento No deseado. no deseado y de 14, 15 años, Sí, 13, sí. muy jovencita. Entonces, bueno, eso se borró. Eso O se sea, borró hace unos 10 mejoró en años, ese sí. aspecto con todas estas técnicas o tecnología Sí. y prevención y cuidado de la salud, etcétera, 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 ¿no? Sí. No es malo ese aspecto, pero Y el otro aspecto, el hombre se aplicó también el sistema, bueno, que no recuerdo, pero el sistema vasectomía. la vasectomía, y así que también muchos hombres que no quieren tener hijos adoptan ese sistema. Claro. ¿Viste? Porque también hay un problema de gente que después le aparece un hijo, ¿viste? Entonces ahora con la vasectomía ya no quieren saber nada de tener hijos. Exacto. Así que esos son dos factores. El otro factor es el económico. La mujer salió a trabajar, Obviamente. ocupa puesto de trabajo y no quiere perder la posición laboral. Porque si un embarazo le resta un año de trabajo. Así que no quiera o quiera, porque no tiene a quien dejarlo, salvo que lo deje en los lugares especiales para la crianza de los chicos. Entonces puede haber algunas que tengan hijos así. Pero la mayoría dilata el nacimiento de los hijos cada vez más, pasando los 30 años, que es un riesgo también para la mujer, ¿no? Sí, claro, ha cambiado todos, hay madres a los 50, cosa que antes no existía. Ha habido un avance en la salud muy y poco, todo. muy poco, Claro, Marcelo. pero en noviembre del año pasado planteábamos en Necochea. Ahora los informes ya te muestran 500.000 jóvenes menos para el 2030 en la provincia de Buenos Aires, 100.000 en la ciudad de Buenos Aires, 90 y pico mil en Santa Fe, o sea, la provincia de Santa Fe. Córdoba es similar, lo mismo que Mendoza. Entonces estamos hablando de una caída notable, pero que es como que pasa Bueno, desapercibido. pero ¿qué pasa, Marcelo? Aquel que quiere, una parejita que quiere casarse tiene que vivir incómoda, porque no tiene lugar, no tiene Sí, vivienda. sí. Entonces hay lugares, creo que Catamarca les da vivienda, y como le dan vivienda en España, viste que cuando emigran a España dan vivienda, pero bueno, ahora le emigraron todos los musulmanes, muchos tienen problemas con Sí, otra Dios. cosa de la cultura, la religión. La religión, sí. Bueno, y acá lo que tiene que un municipio, ponemos los concejales acá en Necochea, bueno, señores, pónganse las pilas, hay tierra para dar, bueno, busquemos la forma de que puedan construir aquellas parejas que Sí, claro. se casen, Claro. tengan hijos, tengan la condición, por supuesto, acá no seamos vivos de que siempre aparecen los vivillos acá, que sí, nos vamos a casar y después no tienen hijos ni se casan, ¿no? Sí, Y se claro. quedan se capitalizan, como se capitalizaron algunos con el Procrear, que yo conozco unos cuantos ahí que Sí, con plata y todo han utilizado el Procrear. que no era para No gente era con para- capital, digamos. no era ¿no? gente con capital. Entonces, Exacto. busquemos la forma, que las autoridades políticas busquen la forma y que presenten el tema a donde corresponda, ¿no? Porque Exactamente. se van a agarrar la cabeza, pero en 3, 4 años se van a agarrar la Ya cabeza no, más. ya. Y Mal, los mal, docentes, la educación y todo lo que conlleva de acá a futuro. Porque pasamos a ser un país al revés
En el mundo está cayendo la natalidad. No, está cayendo todo. Muchísimas lados. naves. Pero nosotros tenemos futuro. Pero No, antes no se tenemos va una... manteniendo. Sí, Cae, disminuye poquito, pero acá es así, muy rápido. de golpe. Muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Fue tremendo estos 5 años, fue tremendo. La pandemia creo que también genera o generó también unos cambios en cuanto No, yo al creo que- comportamiento social, digo, ¿no? Yo creo que la parte política influye mucho. Y, También. Bueno, esta nueva forma de gobernar, no sé, los políticos ninguno rinde cuentas, todos son los dueños. Y bueno, vamos viendo a medida que pasa el tiempo que siguen ocurriendo estas cosas, que la corrupción Sí, sigue, sí. lamentablemente, y no queremos hablar más de esto porque si no vamos sí, a ir presos. claro. Los dos. Lo que sí dejamos como consigna para que aquellos suscriptores nos manden un mensaje, nos den su opinión. Y la consigna es, estamos en condiciones, estamos capacitados, estamos aunque sea, porque no, más allá de estar capacitados no, si tenemos aunque sea la consideración de poner sobre la mesa estos temas y de esta forma discutirlo y ver a futuro qué es lo que hay que hacer, aunque sea discutirlo. Sí, Estaremos a la altura. mire, yo les comento algo, nosotros, usted también participa, estamos en la comisión de vecinal Playas de Quequén, Sí, y vimos con desagrado, con total desagrado, que vino un funcionario del CONICET y se ordeñó en una tierra que había un arco de fútbol, que era para los chicos, Sí. no, nosotros no vamos a ir a jugar a la pelota, pero era para los chicos y Kiko iba a poner una playa de estacionamiento, todo con todo trucho, Sin porque papeles. sin papeles. sin papel. Bueno, se tuvo que retirar porque se resistió. Ahí está la vecindad. A veces se resiste a estos golpes de... A veces la ciudadanía está a la altura, Sí. a veces está a la Estuvo a la altura. altura ahí para parar esta... Avasallamiento. Un avasallamiento, Sí. sí. Bueno, de todas esas cosas es lo que uno va viendo y tienen que acompañar la política. No puede ser que todo sea negocio en la política. Porque esto que usted está planteando viene del lado de la política también. Sí. Entonces uno dice, Lamentable, ¿no? lamentable. Más tratándose del CONICET, una institución Pero sí, y genérica. del Museo Rivadavia, todas entidades que tienen su renombre. Pero estas cuestiones que nos preocupan mucho. Vamos, para dejar para otro momento, y esperemos que nos comenten a ver si estamos a la altura de las circunstancias o qué ideas o qué propuestas hay en esto que ya es un hecho. La baja de la natalidad, no solo en Necochea, sino ya en la provincia de Buenos Aires.